Bueno, Ahora ya estamos. Ya estamos, se nos viene encima. 12 horas, 12 minutos en toda la República Argentina. Estamos aquí en Sónica. Nuestra casa, estás escuchando Noticias Urbanas hasta las 13 horas. Tenemos en línea en este momento a la ex legisladora de la ciudad, ex secretaria de Articulación Federal, del Ministerio de Seguridad de la Nación y bueno, muchos cargos más. Vamos a checar un poco, si no se nos va el programa. Me estoy refiriendo a Silvia Larrufa. ¿Cómo estás, Silvia? Muy buen día. Acá estamos con Tony Lizano y ya te estamos viendo por nuestra pantalla. Buen día, Fernando, Tony, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. La verdad que un gusto tenerte en el programa. Y bueno, todo esto nace a partir de toda esta reforma que encaró el gobierno nacional. Yo trato de hacer un poco de memoria para atrás, ¿no? Hubo muchos intentos desde el 83 para acá en hacer modificaciones sobre la estructura de seguridad y particularmente de la Policía Federal. Ninguna de ellas no tenía ni un criterio integral y lo que es peor, todo no tenía el aval de los propios integrantes de la fuerza, lo que complicaba muchísimo todo lo que se actuaba. Bueno, me gustaría, ayer leí una columna tuya en un matutino porteño que hiciste con Eduardo Villalba, si no me equivoco, y bueno, me gustaría charlar contigo. A ver, ¿cuál es el objetivo y el objetivo? Porque, a ver, el objetivo que pretende Patricia Bullrich, pero el objetivo, viste que siempre hay un objetivo por detrás que no es el que hacen público, pero que de alguna manera les sirve para tapar ciertos baches o de alguna manera cubrir algunas cuestiones que no están funcionando del todo bien, ¿no? Sí, el marketing de la ministra Bullrich dice que quiere transformar a la Policía Federal Argentina en el FBI, es decir, que sea una policía líder en nuestra región en materia de investigación criminal. Un objetivo que seguramente todas las fuerzas políticas estaríamos de acuerdo en acompañar. Ahora, cuando uno lee el decreto 383, además de preguntarse, como hacen algunos constitucionalistas, si la ley bases habilita la delegación de esa facultad, se da cuenta que lo que menos tiene que ver la reforma es con transformarla en una agencia de élite en materia de investigación criminal, y que casi todo refiere a funciones de control social y de orden público, que nuestras fuerzas federales deberían hacer lo menos posible, porque en general eso está a cargo de las policías de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, por un lado, el tiro pone un huevo y por el otro lado su pareja grita algo muy aceptado por la sociedad, que es tener nuestro propio FBI. Este decreto, que es, si no me equivoco, el 383 de este año, de alguna manera tiene un anexo, un estatuto, que algunos llegan a interpretar casi como una virtual intervención de la fuerza, ¿no? Porque de hecho rompe la cadena de mandos. ¿Me puedes explicar cómo es esto? Yo realmente no leí todo. Y me sorprende, digamos, que la estructura política que dirige una fuerza de esta entidad hagan algo así, ¿no? Bueno, no es la primera vez que lo hace. Ya en el 2016, de manera unilateral, decidió sacar una parte de la Policía Federal para trasladarla a la ciudad de Buenos Aires. Y eso, per se, no es malo. Ustedes saben que siempre estuve a favor de que la ciudad tenga su propia policía, pero lo cierto es que se hizo sobre la base de ningún estudio, que se fueron traspasando
de acuerdo a cómo les parecía a criterio individual, y que incluso hay un residual de funcionarios que fueron transferidos que siguen reclamando volver a ser parte de la Policía Federal Argentina. Esto va en ese mismo sentido, porque hoy la Policía Federal y las fuerzas federales piensan su integración hacia abajo de las grandes cabezas, o sea, del jefe, del subjefe y de las superintendencias, y lo proponen. Y ahora Bullrich dice eso lo va a decidir el propio ministerio. Y además les crea 2 departamentos que tienen casi el mismo rango que el jefe y el subjefe, y que lo único que hace es lo que ya existía, una parte la ponen abajo del Federal de Investigaciones, que con eso quiere decir que está armando el FBI, y el otro del otro departamento que es de coordinación y que tiene las áreas más de apoyo, comunicaciones, bienestar social, formación. Entonces, lo que hace es quebrar una lógica de funcionamiento que hasta ahora, con sus más y sus menos, ha venido funcionando y que no implica empoderar a la conducción política, sino debilitar a la cadena de mando de la propia Policía Federal. Con un agregado que es por fuera del estatuto, avisa que de a poco va a haber menos suboficiales. Y quizás es algo que podríamos compartir, porque una agencia de élite en materia de investigación criminal probablemente necesite todos oficiales. Pero como la institución tiene una posición institucional en contra de esa decisión, de esa forma de organización, que a nuestro entender es más moderna, que es como se organizó la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la ministra se los mete por la ventana. Entonces, no avanza hacia una agencia de élite en materia de investigación criminal, debilita la conformación institucional y lo único que se ocupa con ese estatuto es de legalizar atribuciones que claramente no le corresponden a una fuerza de seguridad sin la autorización judicial. Y además avanza con algunas cuestiones de inteligencia criminal que quiere dejarla por fuera de la ley, que como toda ley es el consenso de las fuerzas políticas respecto de quién y sobre qué aspectos se puede hacer inteligencia y sobre cuáles no se puede realizar. Silvia, ¿cómo estás? Te quiero hacer una consulta en relación a ítems del decreto que se pusieron muy bajo la lupa, ya que habilita la fuerza de tener personas sin orden judicial por un máximo de 10 horas, llevar a cabo ciberpatrullaje sin control judicial, iniciar investigaciones por su cuenta y recabar pruebas sin intervención de la justicia. Todas estas cuestiones, más otras que vos mencionaste muy bien, fueron duramente cuestionadas por juristas, hombres de leyes que conocen muy bien y que saben y que dijeron que esto no se iba a poder aplicar, que cuando se recurriera a la justicia se iba a declarar inconstitucional. ¿Vos crees que se puede caer todo este nuevo decreto en base a estas cosas que son anticonstitucionales? Yo espero que la justicia o el Congreso deroguen este estatuto, pero aprovecho también el espacio que me están brindando para invitar a las fuerzas a pensar qué policía federal queremos y necesitamos, porque lo que sí está claro es que hoy tienen una carta orgánica de la época de Onganía, que no solo es obsoleta por la cantidad de años que han pasado y la transformación que la criminalidad ha tenido, sino que viene de un gobierno de facto. Ahora, es irregular la reforma porque no está claro si la ley base le delegó esas atribuciones. Tiene cuestiones que vulneran la división de poderes. La Policía Federal es policía de investigación en tanto auxiliar de la justicia. La policía del Poder Ejecutivo no puede por sí iniciar causas. Y lo de la detención es una atribución que hoy figura, que antes era por tiempo indeterminado y el caso Bulacio hizo que se modificara a esos 10 horas,
cuando la Policía Federal era Policía de Seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy, como policía de élite en materia de investigación, no tiene ningún sentido que siga sosteniendo esa atribución. Y si ello se suma a la posibilidad de hacer requisas sin autorización judicial, porque estoy haciendo un operativo preventivo de rutina, como dice el estatuto, les estamos dando al Poder Ejecutivo una enorme capacidad de intervención sobre los que piensan distintos, porque claramente si estuvieran percibiendo delitos, lo harían en consonancia con la justicia, dando intervención al fiscal de turno para que autoricen las diferentes medidas, porque si no, cuando se inicie la causa, esas pruebas van a estar viciadas, con lo cual el trabajo hubiera sido ineficaz, hubiera sido sin sentido, y eso la Policía Federal lo sabe muy bien. Silvia, ¿crees que además es interesante lo que dijiste? Porque ¿crees además que esto está relacionado con el tema de, como dicen muchos abogados de, por ejemplo, organizaciones de derechos humanos, que esto en realidad tiene que ver más con un control social y de la protesta, que más allá de estas cuestiones que son inconstitucionales y hasta que el propio gobierno sabe que va a ser muy difícil que se las dejen pasar? Sí, claramente. La excusa de una carta orgánica obsoleta y de la transformación que la propia policía sufrió por aquel traspaso intempestivo del 2016 es solo para legitimar algunas acciones que Bullrich le indica a las fuerzas federales en materia de control social y orden público, que son manifiestamente ilegales y que las policías, la gendarmería, la prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria saben que no tienen el deber de obediencia debida, pero a veces es complejo, ¿no? Cuando detuvieron a Grabois, el jefe de la policía dijo, a mí esta orden me la dio la ministra, porque sabe que hicieron la consulta a la justicia y la justicia dijo que no. Y la policía no puede, como ahora pretende este estatuto, prestarle más atención a su mando orgánico que a lo que le dice la justicia, porque para eso existe la división de poderes. Y de vuelta, el ejemplo tiene que ver con el orden público, no tiene que ver con la persecución de delitos complejos federales y la desarticulación de las organizaciones criminales que aparecen varias veces a lo largo del estatuto, que son simplemente el marketing que utiliza Bullrich para poder tomar estas funciones. Las fuerzas federales no tienen que estar los miércoles en la calle para llevar adelante operativos represivos. Tienen que estar en todo el territorio investigando los delitos complejos, narcotráfico, trata de personas, contrabando. Y aunque a este gobierno no le guste, también lavado de activos, porque para terminar con el crimen organizado hay que ir sobre las ganancias de las organizaciones. Y para eso hay que invertir en tecnología, en capacitación y en garantizar una articulación con la justicia, y no debilitar el rol de auxiliar de la justicia que tienen nuestras fuerzas federales. A ver, Silvia, tema protocolo antipiquetes. A mí me da cierta sensación que cuando la cuestión es medianamente controlable, el protocolo se aplica correctamente y Cuando ya la cosa pinta para ser masiva, multitudinaria, bueno, ahí ya el protocolo antipiquete desaparece o pasa a un segundo o tercer plano casi inexistente. Lo podemos comprobar en algunas marchas que hubo el año pasado, lo pudimos comprobar el otro día en la marcha por el tema de Cristina Kirchner. Y bueno, ahí, digamos, la gente o puede estar o debe ir por la vereda y en filita y coso y no puede cortar la calle, o puede o no puede, pero no puede cuando yo tengo ganas y me parece que la puedo controlar, y cuando no la puedo controlar directamente el protocolo lo guardo y lo vuelvo a sacar capaz que la semana que viene. Yo lo veo así, perdóname. No sé si es medio una mirada de
de gente común, ¿no? De ciudadano que tengo. Y bueno, pero quería tu mirada, que obviamente es especializada en el tema, ¿no? Pero es una descripción perfecta y en algún punto diría, afortunadamente se utiliza el sentido común porque ante manchas masivas no hay ninguna posibilidad de intervención. Ahí las fuerzas generalmente delegan en la policía de la ciudad, que debería ser lo que ocurra siempre, y lo que hacen es tratar de que se pueda manifestar sin ningún riesgo. En los otros casos, cuando las manifestaciones son más chicas, es el propio Estado, a través del operativo que montan, los que dificultan la circulación libre en las zonas de esa manifestación. Es otra muestra del marketing que utiliza Patricia Bullrich para decir: yo garantizo que el protocolo denominado antipiquete se implemente, pero lo que pasa en la práctica es que toda la zona se vuelve mucho más compleja de circular y la manifestación se hace exactamente igual. En vez de a 10 metros de la puerta del Congreso, será a 50, pero se hace exactamente igual. Entonces, la verdad es que hay que exigirle amablemente y con todos los recursos políticos y judiciales que tenemos que cese su intervención los miércoles en las marchas para la mejora de las condiciones de los jubiladas y los jubilados. Esté ella de acuerdo o no con el reclamo que se hace, porque manifestarse libremente es uno de los principios centrales de cualquier democracia, ha sido siempre pacífico y en términos generales tiene una dimensión que no impacta sobre la circulación en la zona. Entonces no tienen nada que hacer desplegando de esa manera, ni me quiero imaginar el gasto que implica. O sea, no hay plata, pero sí hay para horas extras, los miércoles, para los hidrantes, para trasladar los camiones, para que vayan las motos, para que se tiren gases. Eso realmente tiene costos y hay otras prioridades en este momento en el país. Me queda un minutito, pero no quiero dejar de preguntártelo porque también es algo que personalmente me duele. Creo que es parte de la crueldad, que es la palabra que define la relación de este gobierno con los sectores más vulnerables argentinos. A mí me da la impresión, y a veces sucede los miércoles, o casi todos los miércoles, también sucedió muchas veces antes, ¿por qué tanta agresividad? Vos viste cómo van esas motocicletas dando círculos directamente muy cerca de la gente, cuando no golpeándola. No hay ninguna diferencia si es un jubilado de 80 años, si es un periodista o si es un diputado, porque todos cobran por igual. ¿Por qué tanta agresividad, Silvia? Los mismos hombres y mujeres que tuvieron otras conducciones políticas hicieron intervenciones completamente diferentes. Entonces, alguno puede ser que lo esté disfrutando, pero en términos generales son personas que han pasado por procesos de capacitación, que saben que hay otra manera de cumplir con la tarea de garantizar el orden público, la convivencia urbana. Pero las indicaciones de la cúpula y de la ministra de Seguridad, con el aval total del presidente de la Nación, las lleva y los lleva a emplear ese nivel de agresividad que va en contra de cualquier estándar internacional que nos indica que el ejercicio de la fuerza tiene que ser gradual, tiene que ser proporcional al bien jurídico que se está protegiendo, que siempre hay que cuidar la integridad física de las personas, aun si esas personas estuvieran cometiendo delitos, que este no es el caso porque están manifestando. Entonces, si no hubiera esa indicación política,
no actuarían de esa manera. Siempre se puede mejorar la formación, los protocolos, pero aquí el problema no es la institución en sí, sino la conducción política de la ministra de Seguridad y su equipo hacia las 4 fuerzas federales. Bueno, Silvia, te agradecemos muchísimo este tiempo con nosotros. La verdad que hay temas que son cotidianos y bueno, y que la gente los puede ver en la calle. Y es bueno darles la explicación de alguien que de esto sabe y mucho. Te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, ya nos reencontraremos, ¿sí? Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, 12:32. A ver, Tony. Algo cortito, porque Sí. lo estamos trabajando para el portal de Noticias Urbanas. Sí. Este tema del decreto provocó un quiebre en la buena sintonía que había entre Bullrich y la Federal. Lo quiero adelantar porque provocó un quiebre y todos sabemos lo que se produce en la fuerza de seguridad cuando hay un quiebre con el mando político. Uh-huh. Esta situación provocó un quiebre. Vamos a agregarle después más datos que estamos trabajando. Sí, puede tener que ver con lo que decía la Rufa al principio, ¿no? El tema de los estamentos que se han creado dentro de que directamente duplican a veces las funciones. Exacto, llaman a retirados, también a volver. Claro. O sea, hay varias cuestiones y en paralelo, uh-huh. Acordate que esto pasó medio desapercibido, pero nosotros hace unas semanas lo publicamos en el portal de Noticias Urbanas. La justicia ya actuó en uno de los casos de la represión de la marcha del año pasado, cuando un policía le tira gas pimienta a una nenita y a su mamá. Sí, claro. Ya actuó. Guarda porque también va a empezar a avanzar la justicia. Entonces, ahí va a haber un quiebre con la ministra. 12:34. Primera pausa en Noticias Urbanas. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Lanzamos la app de OSBA. A partir de ahora, con la nueva aplicación de la obra social, vas a poder gestionar tus trámites, visualizar tus turnos, consultar la cartilla médica y las farmacias adheridas a nuestra red. También podés acceder al servicio de telemedicina, todo de manera rápida, simple y segura. Realiza tu consulta desde tu celular sin filas ni complicaciones. Descargala ya desde Google Play o Apple Store. En el Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 30 71 83 97 13 4. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. En el municipio de Moreno no nos detenemos, pese a todas las obras que abandonó el gobierno nacional, porque las seguimos realizando con recursos y dinero del municipio, porque sabemos que son obras y servicios que las y los morenenses quieren y necesitan, y porque tenemos la convicción de construir la comunidad que soñamos. Moreno no se detiene. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza.